buenos días. Mi nombre es Gerardo Carrillo. Soy de México y vivo aquí en el Ecuador hace 11 años. Soy miembro de la Iglesia Bíblica Bautista de la Victoria. Sé que este video va a verse en algunos lugares, entonces les digo buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde estén. En esta mañana vamos a estudiar acerca de lo que es el perdón. La Biblia nos habla mucho acerca del perdón, como Dios nos enseña acerca del perdón por medio de Jesucristo, quien fue el gran ejemplo para nosotros acerca del perdón. La idea central del perdón, o la parte principal del perdón, es que restaura y fortalece las relaciones. No podríamos decir que tenemos una relación muy fuerte si no conocemos el verdadero significado del perdón, que es el perdón, y cómo funciona el perdón y cómo llevarlo a cabo. El cómo llevarlo a cabo es una acción que nos cuesta mucho trabajo a nosotros como seres humanos, pero es algo o es una característica importante para nosotros los creyentes. Si somos sinceros, tendremos que reconocer que nos hemos equivocado muchas veces en nuestro trato con los demás. Cualquier tipo de relación interpersonal es difícil, pero incluso entre los mejores amigos pueden existir problemas y daños entre ellos. Probablemente te haya sucedido que te hayas decepcionado, o alguna vez a mí me ha pasado, o nos ha pasado a todos, que nos hemos decepcionado o hemos terminado decepcionados de algunas personas, sobre todo de las personas que son muy cercanas a nosotros o en quien nosotros confiamos. A veces los problemas vienen por falta de información. ¿Cuál es la falta de información? Porque a veces somos de distintos esquemas culturales, entonces nuestras palabras son diferentes. Lo peor es cuando el pecado se repite. ¿Qué hacer en un caso así? Muchas veces dudamos si debemos seguir perdonando por miedo a que la otra persona piense que en realidad no está pecando o no nos hirió. Pongamos en claro, la Biblia nunca permite que una persona abuse de otra. En situaciones de abuso personal, lo mejor es retirarse por completo de situaciones difíciles. Jesucristo nos enseña que el perdón es posible, pero no lo es por nuestras propias fuerzas. Por nuestras propias fuerzas hay muchas cosas que no podríamos lograr, pero como hijos de Dios, por medio de las fuerzas o por medio de la enseñanza y haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón y ser ahora hijos de Dios, tenemos la capacidad de poder perdonar a las personas. Esa es una característica muy importante como hijos de Dios que debe ser vista por parte de las demás personas. Porque el perdón viene por medio de Jesús. Él fue un gran ejemplo de lo que es el perdón y cómo llevarlo a cabo. El contexto de lo que vamos a hablar en esta mañana habla entre los versículos del capítulo Mateo 18, versículos del 15 al 20, cuando Jesucristo nos enseña 4 casos para resolver los conflictos entre creyentes, o 4 pasos que debemos seguir. El número 1, que es intenta resolver un conflicto cara a cara. Si el ofensor no se arrepiente, intenta resolver el conflicto con 2 o más personas de testigos. Si no se arrepiente, involucra a la iglesia. Si no se arrepiente, debes considerar al ofendor un gentil y publicano. Jesucristo ha enseñado que se deben de dar varias oportunidades. El arrepentimiento de un creyente que ofende a otro. No debemos dejar de perdonar, porque es el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Los versículos que vamos a leer en este momento están en Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 28. Nos habla acerca de cómo perdonar. Versículos son parte de cómo se debe perdonar al hermano, y el resto de los versículos nos habla acerca de la parábola de los 2 deudores. Esa es una parábola muy conocida para nosotros. Pero de acuerdo a Mateo 18:15, ¿quién debe tomar la iniciativa para perdonar? En Mateo 18:15 nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, ¿quién debe de tomar la iniciativa? Yo, usted, todos debemos de tomar la iniciativa de ir y perdonar a las personas. Esa acción, el llevarla a cabo, muchas veces nos cuesta trabajo. El comenzar, el ir y perdonar a las demás personas.
esa acción muchas veces nos cuesta pues una gran dificultad para nosotros los seres humanos, porque nos han enseñado a veces hasta a vengarnos de las demás personas en lugar de perdonar. Eso es malo, la venganza es mala. Si Jesucristo estando en la cruz hubiera llamado a la legión de ángeles, como nos habla Mateo 26:53, que podía haber mandado legiones para que acabara con toda la humanidad cuando estaba en el momento de la cruz, él lo habían castigado, latigado, haber puesto una corona de espinas, ha escupido, humillado, crucificado, y aún así, él estando en la cruz, ¿qué dijo? En Lucas 23:34, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Si él no nos hubiera perdonado en el momento más crítico, estando ahí, imagínense qué hubiera sido de nosotros. Por eso, ese es el gran ejemplo, la muestra de la gran misericordia que Jesucristo tuvo hacia la humanidad en perdonarnos y no acabar con todos nosotros. Ahora tenemos la gran bendición de poder recibir la salvación y tener una vida eterna por el habernos perdonado, el haber perdonado nuestros pecados, y ahora somos hijos adoptados de Dios. Y esa es una gran bendición para nosotros. Muchas cosas nos estorban en nuestras vidas para poder llevar ese paso de perdonar. Debemos quitarnos cualquier cosa que nos impida perdonar, cualquier cosa que cause amargura en nuestras vidas para llevar ese paso de llevar a perdonar a los demás. ¿Cuántos pecados nos ha perdonado Dios? ¿Debemos perdonar a nuestros hermanos? ¿Debemos perdonar continuamente? Imagínense que alguna vez van caminando con un amigo y él le pone un pie y se cae. Usted se levanta, se sacude las rodillas y su amigo le dice: se siente mal por lo que hizo, y le pide perdón. Ok, usted le perdona, va caminando y lo vuelve a hacer otra vez. Y después otra vez. Y después otra vez. Hasta la sexta o séptima vez ya es demasiado. Usted dice: es mucho. ¿Es demasiado? ¿Sí o no? Precisamente, o tal vez eso fue lo que pensó Pedro después de que llegó con Jesús. Y vamos a leer qué fue lo que dijo Pedro cuando llegó con Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. En aquellos tiempos, las personas solamente podían perdonar 3 veces. Después de la tercera vez ya no tenían ninguna obligación para perdonar a las personas. Sin embargo, cuando Pedro se acercó a Jesucristo, él quiso quedar como más perdonador que las demás personas o lo que se perdonaba en ese tiempo. Por eso inclusive él aumentó 3 más, él aumentó al doble y puso una más, como poniendo una yapa, como decimos aquí en el Ecuador, poniendo algo extra. Tal vez pensaba que Jesucristo le iba a decir: bien hecho, hijo, eres muy buen perdonador, pero no fue así. Lo que nosotros pensamos nunca va a ser mejor que lo que Dios nos dice a través de la Biblia o que lo que Jesucristo les enseñó. Él siempre quiere algo mejor para nosotros. Siempre hay algo más de lo que nosotros pensamos. Nuestra capacidad como seres humanos pensamos que somos mejor que todos los demás, y no es así. Dios siempre quiere algo mejor para nosotros y enseñarnos algo mejor. Entonces Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Eso quiere decir muchísimas veces más. Multiplicar las 70 veces por 7 nos damos cuenta que son 490 veces. Pero no son solo esas las veces que nosotros debemos perdonar a nuestro prójimo o a las demás personas. Simplemente está queriendo decir que hay que perdonar muchas veces. Vamos a leer esta mañana acerca de los deudores, la parábola de los deudores. Es una parte muy interesante. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Y
comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que le pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Hasta ahí dejemos la porción bíblica. Aquí hay una parte muy interesante. Él debía muchísimo dinero y él, rogando por misericordia, por supuesto que el rey tuvo una gran misericordia hacia él, le perdonó el que no le había pagado. Pero no solo eso, sino que le perdonó completamente la deuda, ya no debía nada más. Sin embargo, cuando él salió, encontró a uno de sus consiervos. El versículo que me pareció muy interesante es el 28, que dice: Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que debía 100 denarios. Y haciendo, estamos hablando el verbo asir. Entonces eso, asir quiere decir que lo cogió de las manos, coger de las manos, agarrar de las manos, y lo ahogaba. Podemos darnos cuenta porque él decía: haciendo de él, y le ahogaba. Quiere decir que lo cogía del cuello y le dijo: Págame lo que me debes. A pesar de que él había recibido la gran misericordia de su rey, le había perdonado la deuda, que ya no debía nada, no pagó ni un solo centavo, él tenía que haber hecho lo mismo. Sin embargo, no lo hizo, no quiso perdonar. Sin embargo, él lo quiso, lo cogió del cuello y lo estaba ahogando, obligándolo a pagar la mínima cantidad de lo que él debía del rey que le había perdonado. Esa es una gran enseñanza hacia nosotros, porque Dios, en su gran misericordia, nos perdonó todos y cada uno de nuestros pecados, perdonó todo lo que nosotros habíamos hecho. ¿Por qué nosotros no deberíamos perdonar a los que nos hacen algún daño? Ese es el gran ejemplo que nos dejó Jesucristo. Hay que perdonar. El 490 veces no es suficiente. Si nosotros tuviéramos un app o una aplicación en nuestro teléfono que registrara cada uno de nuestros pecados, créanme que 490 veces no serían las que marcarían, serían muchísimas más. Y eso, hablando como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Imagínense cuántas veces no pecábamos cuando no éramos hijos de Dios, cuando no habíamos recibido a Jesucristo. Créanme que 490 veces son pocas. Debemos entender cómo Jesucristo nos enseñó a perdonar. Lo que dice la Biblia es exactamente lo que debemos hacer para que nuestras vidas sean de gran bendición, podamos recibir las bendiciones de Dios, porque tenemos el gran ejemplo de Jesucristo. Para mí ha sido una gran bendición poder estar aquí en esta mañana y poder hablar del perdón. Como siempre les he dicho, mis hermanos, el estudiar cualquiera de las doctrinas que están en la Biblia, cualquier enseñanza que está en la Biblia, cualquier cosa que Dios nos enseña a través de su palabra, es de gran bendición. Y para mí es una gran bendición poder compartirla con los demás. Pero no debe de quedar ahí, mis hermanos. Cada enseñanza que recibamos por medio de Dios, por medio de la palabra, debe de ser practicada. De nada serviría aprender o escuchar cosas bonitas si no lo ponemos en práctica. De igual manera, el conocer cómo perdonar a las personas, simplemente conocerlo no es suficiente. Hay que llevarlo en práctica, hay que llevarlo a la práctica, porque eso es lo que nos manda a hacer Dios. Y el perdonar es una gran bendición para nuestras vidas.
Mis hermanos, ha sido una gran bendición y espero que haya sido de mucho provecho esta pequeña reflexión acerca de lo que es el perdón. Muchas gracias.